tal? Bienvenidas y bienvenidos a Educafé, un espacio de divulgación científica y educativa donde la investigación se piensa en voz alta. En este espacio platicamos sobre distintos proyectos de educación, de investigación educativa, de estudiantes de posgrados. En este caso, el día de hoy nos acompaña Miguel. Un gusto. Y además, no solamente Miguel, porque resulta que una de nuestras conductoras, ya adivinaron quién, sí. La doctora Nadia Mejía también es nuestra invitada el día de hoy. En este segundo programa es nuestra invitada, así que me toca entrevistar a Miguel. A ver, cuéntenos, para empezar, ¿de qué trata de lo que vamos a platicar? Díganles a nuestro público. Ok. Miguel. Bueno, pues el tema desde lo general, sin ahondar mucho, trata de cómo este docente, en su rol formativo, ayuda al alumno a que se mantenga motivado y autorregulado, muy a pesar de lo que podría significar su hogar y toda esta dinámica. A ver, ¿cómo fue que te interesaste en ese tema? ¿Qué se tornó así como la curiosidad? Es una historia bien larga, de 27 años. Okay. Pues es que nazco en todo este ambiente académico siempre. Mis familiares son docentes y los que más de desarrollar tienen doctorado. En ese sentido, yo observo a mis padres que son docentes siempre dando como un extra por lo que son los alumnos. Y en ese sentido yo veía que el alumno desanimado se acercaba, que el alumno que no traía para comer ahí va, ¿no? Y veo que mis padres dan este salto que no es explícito del docente, sin embargo los docentes lo hacen. Y entonces ahí yo noto que el rol docente, cuando da ese salto extra, mitiga pues lo que podría estar afectando el hogar para ayudarle a que se mantenga y que elija pues esto. Bien, a ver, ¿cómo llega contigo Miguel Ángel con este tema? ¿Cómo fue que te interesa el tema? Bueno, Miguel, me parece que de inicio creo que eso es importante también mencionarlo, que Miguel es una persona como muy introspectiva, que tiene como un interés muy claro sobre su tema. Creo que él cuando llega conmigo tuvo una supervisión previa y luego llega conmigo y llega a platicarme sobre su tema y me lo practica con muchísimo interés, con muchísimo compromiso. De decir, a mí este tema se me hace muy interesante y quiero que sea este tema. Y eso es algo que él tenía mucha certeza al respecto, o sea, él quería que fuera eso, ¿no? Y también creo que una de las cuestiones que me gustó mucho de cómo Miguel plantea su tema, particularmente es cómo se ha puesto a identificar los conceptos relevantes para su proyecto. Para mí, pues el proyecto de mayor relevancia sería el del etos docente, que lo ha ido construyendo poquito a poquito, que ha estado revisando la literatura, que ha estado haciendo comparaciones entre definiciones y demás, y es lo que hasta donde hemos trabajado le queda más a la definición de lo que él considera que es el concepto, y me gustaría que Miguel lo explicara a un poquito más de profundidad. Sí, porque por ejemplo estamos hablando del etos, ¿sí? ¿Y etos? ¿Qué es etos? Es una definición complicada, porque para empezar no encontraba yo. Y buscaba, y artículo tras artículo, libro tras libro, y no encontraba una definición que marcara esa parte que les comentaba de mis padres. No lo encontraba. Finalmente encuentro un artículo filosófico sobre la ética del docente, y ahí enmarcan muy bien el etos, que son las prácticas docentes, pero en formación de virtudes, moralidad y ética. Qué complicado, ¿no? Digo, porque virtudes, moralidad y ética son tres aspectos y tres conceptos bien complejos para poder entender. Ok, sí. ¿A qué virtudes nos referimos? Las virtudes que plantean ahí están enmarcadas dentro
de la sociedad. ¿Ok? Entonces, pues muy filosófico, muy acertado a lo mejor, que la autora, porque es de una mujer, no plantea virtudes específicas, sino más bien dice virtudes que ayuden a que se forme, funcione y aporte a la cultura y a la sociedad. Entonces nos da un colchón de que dice, bueno, no son las virtudes de esta sociedad y esta no, las de todas y muy particular de cada uno. O sea, las que nos ayuden a formar una sociedad. A formarnos, pero para aportar y vivir en sociedad. Wow, está complicado porque esas son como muy complejas, son abstractas, no es algo que se pueda identificar tan fácilmente, ¿no? No me voy a hallar un instrumento, nada. Una visión de la ética. De hecho, sí hay instrumentos de medición de la ética. ¿Qué tan éticos son los docentes? ¿Qué tan éticos seremos? A ver, ¿qué tan éticos seremos? Pues depende de la persona, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que sí queda claro, pues es que cada docente tiene como su propio marco ético, ¿no? Y en ese sentido, y creo que tal vez a lo mejor eso era un poquito más o menos hacia donde ibas con el tema de las virtudes, porque también se refiere a la ética, pues cada individuo construye su propio concepto de qué es la ética para sí mismo y luego cómo la pone en la práctica. También las virtudes, ¿no? Entonces, el cómo pudieran tener esta ética o estas virtudes impacto en los estudiantes. Y no sé si también nos quieras platicar un poquito, Miguel, al respecto de cómo consideras que esto puede impactar la vida del estudiante. Okay. Pues hay muchas respuestas. La primera y la que está documentada, hay un artículo que era una revisión teórica de las prácticas docentes en función de la motivación. No, maravilloso, maravilloso. Y decía que justo una compañera le puso fostering. Es un término muy acertado también. No es total el que voy a medir, pero se acerca bastante. Y esas prácticas de ese estilo, ayudaban al alumno y lo mantenían bien centrado y le aportaban pues a que se mantuviera motivado y dentro de la formación. Ahora, específicamente yo en mi percepción he tenido unos alumnos, me recuerdan mi etapa no esta etapa de alumno, la anterior, donde todavía era más difícil. Sí, no, en licenciatura hice unas cosas, Dios señor, pero ya me las cobran. Como maestra, ¿dónde estás impartiendo clases? Justo aquí en la Universidad Vizcaya de las Américas. Y justo era un alumno de psicología quien me vino primero a la mente. Inteligente, brillante, leía libros, eran diarios, sí, ¿no? Y se le quedaba terrible para trabajar. ¿Para trabajar individualmente o trabajar en equipo, de manera colaborativa? Porque luego a veces somos muy buenos de manera solitaria. No, de ambas. Creo que más bien el problema era como que esta percepción de sistema, de tener a alguien sobre él que le hiciera qué hacer. Y pues me recuerda a mí, ¿no? Y entonces comenzamos este trabajo. Le digo, si quieres yo te mentoreo, no pasa nada, te tutoreo, pero no. Yo te ayudo, tú mándame las tareas que tienes que hacer y por aquí por mi set estoy recordando, retroalimentando. Y funciona. Empiezo a recordarle, a motivarle. No, Café digo su nombre. Y ese nombre. Sí, le vamos a poner Fernando. Fernando, no, le faltan estas tareas, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y finalmente, a pesar de que se pueda ver como una tutoría, en realidad es una práctica formativa. Formativa justo en a lo mejor lo que él percibía como disciplina, pero pues una virtud al final, una virtud de un valor. Funciona, comienza a hacer sus trabajos, comienza a sacar sus materias y ahorita donde me ven, no, se deshace de agradecimiento. Ya tiene un año que no le doy clase, pero muy, muy feliz. Y yo veo esto en mi ambiente directo, yo mismo, ¿no? Pero también veo a mi abuelita
40 años de servicio, ¿no? Y pobrecita, ¿no? Ya suelta. Atántala. Bueno, también hay personas que no quieren retirarse, ¿no? Porque tienen mucho que dar, que dicen, híjole, acabo de aprender más cosas y también lo quieren mostrar a sus estudiantes y apoyarles en ese camino formativo. Pero a ver, entonces, esta investigación que tienes del ethos del docente, ¿dónde se puede aplicar? ¿En qué, o dónde lo piensan aplicar? ¿En qué nivel educativo? Pues directamente donde salí en la universidad con la doctora. ¿Nivel licenciatura? Nivel licenciatura, sí, justo. Había una definición. Fíjense. Yo tenía el conflicto de que, ¿cómo voy a encontrar un lugar en la vida del alumno en donde lo que pasa en el hogar choque directamente con lo que pasa en la universidad, ¿no? Complicado. Un psicólogo a lo mejor muy intenso diría todo el tiempo, sí, pero no me brinda mucha ayuda, ¿no? Finalmente, leo por ahí crisis de sentido. ¿Qué implica una crisis de sentido? Implica que la estructura que ya tenía choca contra algo nuevo, pierdo como tal todo lo que creía. Bueno, por decirlo de algún modo, ¿verdad? No se rompe tanto, pero ajá. Sí, a ver, poniendo un ejemplo respecto a las crisis de sentido. Voy a ir con un ejemplo muy burdo. Sí, una crisis de sentido cuando estoy preescolar y el preescolar nos ponen una manzana roja, ¿sí? Y nos ponen la palabra manzana y empezamos a relacionar la palabra manzana con una manzana roja. Cuando llego a educación primaria y me toca una maestra que es creativa y nos dicen dibujen una manzana, pues yo dibujo una manzana roja. Y entonces me hace crisis de sentido cuando dice que no hay manzanas rayadas, que no hay manzanas verdes, que no hay manzanas de otro color. ¿Eso puede ser? Sí. Porque cambia el concepto de lo que uno cree que es lo real. Eso, no sé si lo estoy entendiendo bien. Tal cual, de hecho el ejemplo, yo creo hasta me lo voy a robar, porque... Ojo, lo escucharon aquí primero, ¿eh? Sí, Tiene que citarme. ¿Está el video? Por favor. Es un ejemplo para poder entender la crisis de sentido. Sí, no, y muy puntual, sí, tiene todo el sentido, todo. Todo el sentido. Sí. Pero a ver, otro ejemplo. Más enfocado al tema. ¿Tú puedes usar a Fernando ficticio otra vez? Okay. Fernando ficticio, muy probablemente en su hogar. Feliz de la vida, no pasa nada, ¿no? Si acaso me regañan, pero ya sé cómo mediarlo, entonces puedo vivir indisciplinado, no pasa nada. Cuando llega a la universidad, no, lo siento, esa disciplina que no existe, acá no hay manzanas rayadas. Sí, y finalmente Fernando, usted nunca lo rayada. Debo de cambiar lo que yo creí que era trabajar. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que estarían investigando sería estas crisis de sentido que tienen los estudiantes a nivel licenciatura, comparado en la casa con lo que ven en la escuela. Y más, específicamente, este ethos educativo como variable mediadora. ¿Okay? Entonces tenemos a Fernando y viene la resbaladilla y aquí ya soy Fernando. Se nos va a reprobar. Y entonces llega alguien y aquí está el maestro. Ok, entonces el maestro es esto mediador. Ajá. Funge como mediador. Y a ver, doctora, ¿dónde podremos encontrar estos docentes mediadores? Los encontramos todo el tiempo en todos los espacios educativos. Yo creo que estos docentes mediadores los encontramos en todos los espacios. En el caso pues particular de Miguel, que todavía estamos ahí llegando a exactamente el espacio, platicábamos recientemente sobre la posibilidad de que fuera ahí en la Facultad de Lenguas, pero bueno, al final también
seguiremos viendo opciones, pero sí el de identificar situaciones con los estudiantes, pero también con los docentes. Cómo los docentes logran modificar o ayudar a los estudiantes a resignificar su realidad educativa, pero a veces también su realidad de vida. Claro. Entonces, ¿ya han pensado alguna metodología para poder llegar a estos docentes o para poder llegar a estos estudiantes? ¿Cómo los piensan seleccionar? ¿Cómo está ese asunto? Justo, viendo esta crisis de sentido, pensamos que las etapas a lo mejor donde es más notorio son los primeros semestres de la carrera. Porque ya después significa otras cosas, a lo mejor una crisis. Y además, acercarnos así específicamente, si se fijan, ya solito va diciendo experiencia, no hay en todo. Entonces, el primer acercamiento tendría que ser para nosotros cualitativo. Habrá quien diga cuantitativo y diga mixto, es válido también. Pero a lo mejor un acercamiento cualitativo nos brinda aparte la percepción propia del alumno, que es muy, muy importante en este apartado. Y finalmente, pues, en un principio pensaba en una metodología, no recuerdo el autor, pero son un modelo de 3 entrevistas, y también en un grupo focal. Todavía estamos negociando. En el proceso de negociación, la integración, por ejemplo, del docente también, y de a platicar con todos los actores relevantes. Claro, claro. Porque de alguna manera hay una técnica que se llama, me parece, bola de nieve. Ajá. ¿No? Sí. Que son las que te empiezan por recomendación. O sea, uno te recomienda a 2 o a 3 y estos te van recomendando más personas a quien puedes ir entrevistando y esto se va haciendo muy grande, ¿no? Cuidar que esa bola de nieve no nos vaya a inundar. Que no nos aplaste. Que no nos aplaste. Y luego nadie nos cuenta. Sí, claro, pero sí es un reto importante encontrar participantes que estén dispuestos también a platicar, por ejemplo, de este tipo de crisis, ¿verdad? O sea, porque tampoco no es algo que uno comente con mucha comodidad o con mucha, o sea, no es algo que sale en una conversación normal, ¿no? No, pero bueno, aprovechamos también el espacio, ya que va a empezar con este apartado, Indisa, a futuros sujetos de investigación que deseen participar en el proyecto de Miguel. Iba a decir de Efraín también. Yo no sé por qué pasó por mi mente. Ya me aprendo, Miguel Efraín. ¿Qué características necesitas para hacer la investigación en estudiantes o en docentes que quieran participar? Okay. Estudiantes, se puede de primera a tercer semestre de licenciatura, que hayan percibido justo estas crisis que mencionábamos, en donde ya no le encontraban sentido como tal a lo que estaban haciendo, en donde a lo mejor no se sentían suficientes. Esta clase de indicadores que demuestran que lo que soy está chocando contra lo que me ponen enfrente, eso estaría genial. Bueno, no estaría genial que les pase. Estaría genial que se pudieran acercar si es que han vivido este tipo de situación. Y pues como no me van a dejar mentir las doctoras aquí presentes, 100% anónimo, jamás va a salir el nombre de nadie. De hecho, Fernando pudo haber sido mujer y ni cuenta se dieron. Entonces, sin problema, no pasa nada. Y finalmente, si ustedes ubican a estos docentes que en algún momento les ayudaron a mediar, pues bueno, esta investigación es pie para programas en el que le pida explícitamente este tipo de dosis. Excelente, Miguel. A ver, doctora Miguel, ¿qué mito quieren ustedes borrar de los sentidos de la gente que nos está escuchando o viene con esta investigación? Primero, que el rol del docente no es nada más un ChatGPT que se para y responde las preguntas. Es una mano y qué bueno, porque entonces el humano hace estos ejercicios. Claro.
Entonces, el primer mito, wow, porque es verdad, se nos olvida que el humano, que es el docente, también se rasca la nariz, ¿eh? No, y queremos a los docentes sin ninguna característica de tristeza. Y siempre ahí. Sí, sí. Y eso, de hecho, resalta más esta labor mediadora de apoyo, porque sí se rasca la nariz, sí llora, sí tiene todo esto, y aún así opta por dar ese extra con el alumno que a lo mejor está batallando. Eso lo hace todavía mejor. Yo, en primer lugar, cuando estaba ahí con mi clasificación, lo primero que pensé es que este ejercicio ya se hace, pero no es explícito. Nadie dice el docente tiene que, ni nadie alaba explícitamente a ese docente que merece. Y ver que es esa primera, es decir, que lo hacen y aquí está. Wow. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante el tema. No sé si todavía tenemos tiempo porque hay una pregunta que hay que hacer. Ese del mito me encanta, ¿no? Bueno, son 2 preguntas. La que sigue sería, ¿qué sigue en este proceso de investigación? ¿Dónde está? Primero, ¿dónde está y qué sigue? Estoy todavía en las definiciones porque me metió en un problema poner la palabra crisis de sentido y entonces se convierte en 4 variables o qué, no, es mucho, ¿no? Pero también tengo un piecito en la metodología, porque en primer lugar lo ideal y lo genial hubiera sido la fenomenología, ¿verdad? Nos da una profundidad tremenda, pero como bien dijo, del docente también llora, ¿no? Y yo justo ahorita quiero llorar. ¿Qué? Sí, de emoción. Entonces necesitamos respirar también. Tal vez la primer fase sea reajustar esa metodología para algo más humano, ¿no? Sí, pues la claridad metodológica para que realmente tenga la capacidad, el proceso metodológico de obtener los datos que realmente nos van a ayudar a identificar estas situaciones en los estudiantes, pero también el cómo participa el docente en ayudando al estudiante a resolver estas situaciones o a enfrentarlas, pudiéramos decir. Y yo creo que también sería muy interesante, ahí lo iremos platicando, ¿verdad, Miguel? Pero a ver si lo convenza de que sería muy valioso que aprovecháramos estos momentos para identificar patrones en lo que hacen los docentes y en cómo lo reciben los estudiantes. En el sentido de decir, de poder identificar como más claramente las características éticas o las características en valores o las características en todos los sentidos de cómo el docente tiene esta interacción con el estudiante, de tal manera que podamos decir, cuando el docente hace esto, los estudiantes responden así, ¿no? O por lo menos en nuestro universo de estudio hemos encontrado que hay estas reacciones a este tipo de actitudes de parte de los docentes o de acciones de parte de los docentes. De tal manera que podamos ayudar ahí también a que se clarifiquen cuestiones que la teoría todavía no tiene clarificada y entonces Miguel estaría teniendo un impacto más profundo, aumentando el conocimiento en el área de estudio que le interesa. Wow, no, pues muy bien. Y finalmente, bueno, estamos en EduCafé y nuestras preguntas de cierre tienen que ver con qué tipo de café se toma esta investigación. Americano concentrado. ¿Concentrado? Bueno, con café hasta el tope para que no duerma. De uno color. Americano. ¿Sí? ¿Un americano? Un americano. Bueno, no, yo soy muy fan del cappuccino mocha, la verdad. ¿Qué creo que yo iba a decir capuchino? Precisamente yo iba a decir como un capuchino, algo como espumoso, como noble, como suave, como
un poco que refleje como estas interacciones que son, yo creo que sí hay que decirlo, porque bien lo decía Miguel hace un ratito, ¿no? Que son como cuestiones que en realidad no son obligaciones declaradas de los maestros y que la mayoría de los maestros hacemos como desde una vocación innata y un convencimiento de que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes y que le damos hacia un poquito más para allá, ¿no? Entonces, nuestro cafecito capuchino que nos refleje esa suavidad y ese... Ándale. Sí, sí, totalmente de acuerdo, coincido con usted. Por 3. Muy bien, pues esto ha sido todo, amigos, amigas. Muchísimas gracias por seguirnos aquí en Educarse. Esto fue Educafé. Gracias por acompañarnos. Miguel, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima ocasión. Tenemos que agradecer, por favor, a todos los que nos acompañan, ¿sí? Ohana Café, donde estamos grabando estos, y si ustedes, estos podcasts, y si ustedes quieren ver estas entrevistas en vivo, pues los estamos dando todos los martes. Los esperamos, los esperamos aquí en Ohana Café y pues síganos en nuestras redes sociales. Es muy importante, por favor, que le den un like a este videíto y que nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales, que compartan, que sigan también a Ohana Café y que se den una vuelta a probar el riquísimo café que nos hacen por aquí en Ohana. También agradecerle a nuestra creadora del logo, Anita, muchas gracias. Les vamos a poner el link para que la sigan en todas sus redes sociales y por supuesto a nuestro, que dijimos que es nuestro director, productor, director, camarógrafo, todo, Raúl, muchas gracias, Raúl.